tardes, muchísimas gracias a los compañeros que organizaron esto por este lujo de hacer el cierre de esta jornada tan importante, porque cuando construimos organización para defender nuestras condiciones de trabajo, nuestra salud en los lugares de trabajo, estamos construyendo organización obrera, estamos construyendo organización sindical. Y en segundo lugar, por la perspectiva pluralista que esto tiene. Yo en este momento estoy en la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA y también, como ustedes, hemos empezado a construir una red de secretarías de derechos humanos de sindicatos que integran la CTA, la Corriente de los Trabajadores, la CGT, y siempre lo hablamos entre nosotros y nos hemos dado como modelo la construcción que han hecho ustedes, que es sin ninguna duda la construcción que más claramente ha interpretado la necesidad de construir la unidad del movimiento obrero en esta etapa que estamos viviendo. No se trata de una táctica para salir de un mal momento. La construcción de la unidad apunta a la acumulación de fuerza necesaria al movimiento obrero para resistir y para confrontar el modelo neoliberal en esta fase que es mucho más dura, más cruel, más represiva que la que hemos conocido nosotros en la década del 90. Y no es solamente en la Argentina, es en el mundo. Hoy los compañeros trabajadores sindicalizados de muchos países como Brasil están viviendo momentos difíciles por la aplicación de esta política. Hoy Brasil prácticamente está paralizado por una huelga de los camioneros, que ha generado una situación de desabastecimiento que, sumado a la crisis política que se desató a partir de la destitución de Dilma Rousseff, encarcelamiento de Lula, pareciera que la derecha de nuevo quiere volver 50 años para atrás, 40 años para atrás la historia y borrar lo que han construido los gobiernos populares, las organizaciones sindicales en ese país tan importante. O en Francia, por ejemplo, que es cuando uno estudia la historia del movimiento obrero y llega a sus orígenes, Francia es uno de los lugares donde se empezó a construir el movimiento sindical, siglo XIX, que tiene, jornadas históricas que han marcado la pertenencia a la clase trabajadora, como fue la Comuna de París, como fueron tantos otros hechos, y que parecía que en las últimas décadas se había desinflado el movimiento sindical, tiene una tasa de sindicalización menor al 10%, pero sin embargo han demostrado los trabajadores que cada vez que fueron agredidos en sus derechos han desarrollado jornadas de lucha muy importantes. Hace pocos años atrás paralizaron París durante más de 10 días, una huelga del transporte en pleno invierno. Y ahora, desde que asumió este gobierno, que es poco más de un año, un gobierno neoliberal, un gobierno de nuevo tipo, con un joven tecnócrata que no viene de la política, exactamente la misma construcción discursiva que escuchamos todos los días acá, se la agarró contra los derechos laborales, contra los derechos sociales de los trabajadores, y se lleva ya comida más de 4 paros generales y un sinnúmero de conflictos, que por supuesto los medios masivos, si uno no entra en la prensa especializada del sindicalismo, no aparecen. Y así podría seguir hablando de lo que está pasando en el mundo entero con este intento de restauración de las políticas neoliberales, que son las viejas políticas de explotación que tuvo siempre el capitalismo, nada más al que con los aditamentos de la incorporación tecnológica, la globalización,
las nuevas palabras que se utilizan, pero la esencia es la concentración de la riqueza, la esencia es la apropiación creciente de lo que cada trabajador está generando. Y esto es lo que le da sentido al sindicalismo. Esto es lo que le da sentido cada una de las luchas reivindicativas que nosotros llevamos adelante colectivamente, defendiendo puestos de trabajo, peleando por la reincorporación de compañeros despedidos, peleando por la defensa del convenio colectivo, marchando. Lo que van cambiando son muchas veces las tácticas, la forma de hacerlo, para evitar de que nos derroten, para evitar de que nos dividan, para evitar de que nos desgasten. Pero la esencia es siempre lo mismo. Y poder hablar con ustedes, sobre todo con los compañeros más jóvenes, con lo que yo llamo la nueva clase obrera, la que conoció el mundo del trabajo después de que llegó Néstor Kirchner a este país, después del 2003, después de la crisis del 2001, que les tocó vivir una cantidad de años en los que lentamente se iba recuperando el empleo, se iba recuperando el salario, se iban recuperando derechos que habían sido conculcados en la década del 90, o muchos otros que se habían perdido en tiempos de la dictadura y del terrorismo de Estado, pero que hacen a la historia, que hacen a la memoria colectiva de esa clase obrera que se fue desarrollando muy fuertemente en nuestro país, sobre todo a partir de 1945 con la llegada del general Perón y con el comienzo de un proceso de industrialización en la Argentina que incorporó lo que Evita llamaba los descamisados, los cabecitas negras, que eran los campesinos que venían a las grandes ciudades a emplearse en una industria creciente, la recuperación de las empresas del Estado, los ferrocarriles, bueno, toda esa historia de la clase obrera que fue generando un relato en el buen sentido, no en el sentido de la mentira, el relato que es lo que cuando uno empezaba a trabajar y los compañeros más viejos le enseñaban el oficio, también le transmitían la conducta, también le explicaban quién era el capataz, quién era el patrón, quién era el delegado, quién era el sindicato y qué es lo que tenía que hacer un trabajador en relación con eso. Esa enorme cultura que hizo que la Argentina desarrollara, tal vez, por lo menos en Latinoamérica, la organización sindical más fuerte en los lugares de trabajo. Las comisiones internas, los cuerpos delegados, tal cual los conocemos nosotros, hoy quedan en muy pocos países del mundo. Esto es una conquista nuestra. Y esa elaboración colectiva y esa presencia colectiva también generó del otro lado una reacción que de cara al mundo los patrones querían tener los mismos derechos de explotación que los otros. Inventaron las mil formas de destruir esa organización sindical. Primero con el derrocamiento del gobierno de Perón en el 55, con aquel espantoso bombardeo a la Plaza de Mayo, donde tiraron la mitad de las bombas que los nazis habían tirado en Guernica y mataron el doble de gente de lo que habían muerto esa noche en Guernica, entre ellos muchos chicos, muchas familias que estaban en la Plaza de Mayo, es decir, una construcción del terror para paralizar a la población y una segunda etapa que fue la de la persecución a las organizaciones sindicales, junto con la persecución a la identidad del peronismo. Bueno, ustedes lo habrán escuchado muchas veces, que estaba prohibido hablar de Perón, peronismo, cantar la marcha, con la ilusión de regenerar un país donde todos esos 10 años de historia no existiera más, ni en la política ni en la cabeza de la gente. Es decir, como vemos, tenemos una clase dominante empecinada en cosas imposibles, y lo repiten y lo vuelven a repetir. Y así transitamos los 18 años del 55 hasta el retorno de Perón, ya al final de su vida, su breve gobierno de un año y pico, y después ya cuando se decidieron a terminar con esa historia, implantaron el terrorismo de Estado y atacaron precisamente a las organizaciones sindicales en la base, donde eran fuertes, que eran los lugares de trabajo.
De ahí que el porcentaje de activistas, de delegados, de comisiones internas, de sindicalistas locales desaparecidos en relación a lo que era la superestructura, los dirigentes nacionales, era mucho mayor, porque atacaron de raíz, fueron a destruir ahí, donde los trabajadores se organizan sindicalmente, que es en el puesto de trabajo. Y hoy particularmente, y me lo pidió Liliana, y creo que viene a cuento recordarlo, hoy se cumplen 50 años del Cordobazo, de aquella extraordinaria rebelión obrera y popular que ocupó en plena dictadura la ciudad de Córdoba, que la mantuvo durante casi 20 horas, superando totalmente a la policía, y que recién se replegó cuando los tanques del ejército entraron en la ciudad. Esa insurrección que conocemos como el Cordobazo fue la acumulación de toda una historia. En Córdoba había en aquel momento, como hay ahora en la Argentina, una nueva clase obrera. La edad promedio de los trabajadores de la fábrica rondaba los 30, 35 años. Se había radicado gran parte de la industria automotriz en el gobierno de Frondizi, menos de 10 años antes. Y esta era la primera generación de campesinos, de jóvenes que se habían incorporado a la industria y que eran sometidos en ese momento a ritmos de producción bastante exagerados. Los compañeros se quejaban, y se quejaban mucho, que a pesar que tenían un buen salario, tenían condiciones de trabajo muy duras, muy difíciles. Y además, cuando asume Onganía en el año 1966, desplaza al gobierno radical del doctor Arturo Illia. Córdoba era una provincia con una fuerte impronta radical. Muchos de esos dirigentes sindicales o eran radicales o su familia era radical, y había un enojo radical en el país. Los radicales estaban calientes porque Onganía los había sacado, los había echado con un golpe. O sea que había también una condición en la atmósfera, digamos, de Córdoba con respecto a aquella dictadura. Y que además Córdoba había sido el templo de la reforma universitaria en el año 18, y también en el sector de profesionales, intelectuales, estudiantes, había una inquina muy especial, porque Onganía había asumido y había ido contra la autonomía universitaria. Y la noche de los bastones largos se la había emprendido en Córdoba, muy particularmente, con muchos docentes muy prestigiados que se habían tenido que ir, exiliar, muchos de ellos nunca más volvieron. O sea, había un vaciamiento de la educación. No sé si les suena, aparte del discurso que hoy escuchamos. O sea que había un clima social, pero ¿cuál fue el detonante? En aquellos años había en los convenios colectivos regían dos cuestiones, que eran el sábado inglés, que era la forma en que se pagaba el trabajo el día sábado, y las quitas zonales, que tenían que ver algo parecido a lo que es hoy algunos maestros rurales cobran el trabajo en el campo, no me acuerdo bien cómo se llama ese. Zona. Claro, y esto querían aplicar las quitas zonales, o sea, allanar con esa conquista. Y en el clima que había, y la universidad crecía una militancia contestataria, porque habían reprimido en el 66, apenas asumió, habían reprimido muy fuerte en la universidad, lo habían matado a Pampillón, lo habían herido a Aravena, otro estudiante que quedó en silla de ruedas, o sea que había un clima generalizado. Y unos 10 días antes del Cordobazo, los obreros de la Renault, en ese momento en el ESMATA estaba Elpidio Torre, un peronista ortodoxo, que estaban resistiendo estas medidas, hacen una asamblea en un club, no recuerdo el nombre, un club de barrio bastante importante en Córdoba. Dice que había unos 2.000, 2.500 asambleístas discutiendo. Y cae la policía y los molió a palo.
los desalojó a los garrotazos mal, y cuentan que cuando el 29 de mayo deciden un paro, la CGT Córdoba decide un paro activo era aquel que empezaba a las 10 de la mañana para que la gente pudiese abandonar los lugares de trabajo y marchar. Muchos de los trabajadores de la Renault tenían la sangre en el ojo por lo que les había pasado. Y me acordaba de esto precisamente cuando sucedieron los episodios del 14 y el 18 de diciembre con la reforma previsional. Cuánta represión injusta, arbitraria, que se comió la gente que estaba cerca del Parlamento en ese momento, siendo parte de esa movilización. Y bueno, en aquel momento se tradujo eso en una explosión que apenas empezaron a reprimir a las 11, 12 de la mañana, avanzaron las manifestaciones sobre la policía y le hicieron retroceder. Policía que estaba mucho menos pertrechada que ahora, que reprimían a caballo. Entonces los compañeros llevaban cantidades de bolitas, esa que se juegan las bolitas, se la tiraban a los caballos y los caballos se caían, le tiraban gato a los perros con los que avanzaba la policía. Es decir, toda una creatividad popular que surge precisamente cuando hay un clima de represión. Entonces, recordar esto, recordar los 50 años y lo que significó para la historia argentina, porque en el Cordobazo se decretó el fin del gobierno de Onganía, aunque cayó un año después. Onganía había llegado prometiendo quedarse 15 años. Había dividido su gestión en un tiempo económico, empezó con una gran devaluación del dólar, el cierre de los ingenios en Tucumán, medidas de ajuste muy pronunciadas, cierre de ramales ferroviarios, un tiempo social en lo que pretendía adaptar a la sociedad argentina al esquema corporativo que tenía la España franquista, porque era un católico ultramontano, y el tiempo político que venía al final, allá después de los 10 años, iba a empezar un proceso que terminaría con una salida electoral. Bueno, el Cordobazo terminó, Cordobazo, Rosariazo, porque fue una serie de puebladas que se dieron en una seguidilla que terminaron con los sueños, digamos, de esa dictadura. Después vino Levington, Lanuse ya preparando la salida electoral y la vuelta de Perón. Pero si uno para en el día del Cordobazo y mira cómo era el movimiento sindical en Argentina estaba profundamente dividido. Había dos CGT, estaba la CGT Azopardo, donde está el local actual de la CGT, comandada por Augusto Timoteo Bandor, secretario general de la UON, y una serie de referentes sindicales de la época que disputaban entre ellos, unos decían que eran colaboracionistas y los otros se definían como participacionistas. Pero ambos estaban de acuerdo en pactar con la dictadura condiciones, lo de siempre, que el perjuicio sea lo menos posible, y ventajas para las organizaciones sindicales. Entre otras cosas surge en ese momento la ley de obras sociales, que fue una especie de pago que la dictadura onganía le hizo al participacionismo y al colaboracionismo. Y por otro lado estaban los sindicatos que resistían, que se nuclearon en lo que fue la CGT de los argentinos. Cuando Raimundo Ongaro es elegido secretario general de la CGT de Bandor se retira y queda como la CGT electa, que después se llamó la CGT de los argentinos, donde confluye el sindicalismo, viejo sindicalismo de la resistencia, que ya había generado los programas de Huerta Grande y La Falda. Si algún día lo tienen entre las manos, es muy interesante leerlo para darse cuenta de qué discutían estos compañeros. Evidentemente no era del impuesto a las ganancias y de las cosas que estamos escuchando en los últimos años,
eran verdaderos programas de gobierno para una transformación revolucionaria de la Argentina. Todo esto se va plasmando alrededor de lo que fue esa experiencia de la CGT de los argentinos, y donde por primera vez también se incorpora lo que hoy son los movimientos sociales, el movimiento estudiantil. Realmente fue una experiencia que logró nuclear, rodear a toda la resistencia a la dictadura alrededor del movimiento obrero. El gran ordenador de la resistencia, de la segunda parte de la resistencia, de la década del 60, fines del 60, 70, hasta el 73, el gran ordenador de toda esa fuerza social fue el movimiento obrero. Y el cordobazo es el punto de partida de ese proceso, que salió para varios lados. También el cordobazo es el detonante a partir del cual surgen las organizaciones armadas, nace Montonero, el Ejército Revolucionario del Pueblo, FARC. Todas esas organizaciones empiezan a operar desde ese momento. Y esto es bueno recordarlo, porque a veces cuando tenemos personajes tan irresponsables como el que tenemos ahora presidiendo el país, que empiezan a jugar a la represión, que empiezan a golpear a la gente, y uno se acuerda cómo fueron aquellos momentos así. Estos tipos no tienen idea de los procesos que están arriesgando de que se empiecen a desencadenar. Después vamos a estar décadas discutiendo de dónde salió y quién empezó primero. Yo creo que, a diferencia de aquella generación, la nuestra tiene mucho más fuertemente incorporado el sentimiento o la convicción de la democracia, de la convivencia pacífica. Aquella es una generación mucho más rebelde y además muy impactada, porque por aquellos años también lo asesinan al comandante Ernesto Che Guevara en Bolivia, muy cerca de la Revolución Cubana. Es decir, había una perspectiva en el mundo que iba también influenciando, pero que evidentemente en el tema específico del ejercicio de la violencia estatal, a mí me preocupa realmente esta escalada que está haciendo el gobierno, masiva contra las movilizaciones populares y persistente y cotidiana contra los jóvenes y los pobres. Este es el gobierno de nuevo que quiere instaurar el escarmiento sobre una memoria social que está muy curtida. A mí me llamó la atención el 14 y el 18 de diciembre, cuando vi la ferocidad con que la policía salía a reprimir, y vi que la gente no reculaba, la gente no retrocedía. Es decir, que el espanto que buscan generar no sucede. Y me parece que las respuestas son crecientes. Hasta diciembre, para mí, y desde el primer día que asumió Macri, hubo una presencia de lucha, de resistencia, de conflicto, de reclamo permanente en la Argentina. Empezaron lo de Cresta Roja, siguieron los empleados públicos en La Plata, lo de ATE Capital, la reincorporación de los despedidos. Fue una lucha permanente. Pero el diciembre del año pasado marcó ese punto de inflexión, y me parece que empezó la cuenta regresiva del gobierno. Yo creo que los 700.000 argentinos congregados el 25 de mayo en el Obelisco para cantar pacíficamente el himno y leer aquella proclama es el punto más alto de acumulación de todo lo que hemos visto en este tiempo. Y lo nuestro, yo creo sinceramente, compañeros, que es de nuevo recuperar el protagonismo del movimiento obrero como el gran ordenador del campo popular. Y ustedes tienen una ventaja, digo una ventaja que a su vez es un desafío, porque les va a exigir un muy pronto protagonismo. Hoy, más del 50% de los trabajadores activos en la Argentina ingresaron al mundo del trabajo en este siglo. Y más del 50-60% de los dirigentes sindicales pertenecen al siglo pasado. Y algunos de ellos la primera mitad del siglo pasado. Estamos en una transición. Hay una nueva dirigencia sindical que está asomando.
Yo creo que es una dirigencia que está haciendo su aprendizaje, que estos 2 años fueron realmente una experiencia mucho más condensada que los 12 años anteriores, donde todo parecía venir de arriba para abajo. Conseguir un buen convenio colectivo era cuestión de sentarse 3 o 4 veces en el Ministerio de Trabajo, discutir amablemente. Y hoy, que la pelea es para que no nos quiten salario, para que no nos quiten condiciones de trabajo, para que no nos echen compañeros. Me parece que ese aprendizaje colectivo realmente hace que vamos camino a tener un movimiento sindical muy superior al que nosotros conocimos. Nosotros somos una generación de transición. Yo empecé mi militancia sindical en el Villazo, años 74, 75, nos tocó también de entrada llevar adelante una huelga que duró 60 días por la libertad de los compañeros que habían sido detenidos luego de ganar las elecciones a la burocracia de la UON y tener una conducción propia en Villa Constitución. Y después nos costó años de cárcel y demás, y además todas las descripciones de lo que fue el terrorismo de Estado en los lugares de trabajo, ustedes la encuentran y duplicada en lo que pasó en la fábrica en Villa Constitución, en Asindar, en Mecon, en Marathon, lo que vivieron esos compañeros durante toda la dictadura en los puestos de trabajo. 1000 de los 5 o 6.000 que trabajaban fueron despedidos después de la huelga, o sea que empezó también a haber una generación nueva de jóvenes que habían ingresado después de aquellos sucesos y que con el tiempo, cuando los viejos le agarraban realmente confianza, le empezaban a contar la historia. Y el 6 de diciembre de 1982, el compañero Piccinini acababa de salir en libertad hace menos de un año, la CGT de Ubaldini larga un paro nacional y la intervención en el sindicato manda a los compañeros a trabajar. Había un turno que empezaba a las 6 de la mañana, salía a las 2 de la tarde, había otro de 2 a 10 y el otro de 10 a las 6 de la mañana. En la mañana estuvo toda la policía muy atenta, vieron que no pasaba nada, la gente trabajaba normalmente, y a las 2 de la tarde se relajaron. En ese momento el compañero Piccinini con 2 compañeros más porque los colectivos entraban en un predio de unos 200 metros la ruta hasta la entrada de la fábrica, y en ese trayecto para el primer colectivo, abre la puerta, se asoma y le dice: compañero, ustedes somos metalúrgicos de Villa Constitución, no es un paro nacional, nosotros estamos carnereando. Y los pibes lo miraban, decían: ¿este loco quién es? Hasta que en el fondo se despierta un compañero de Arroyo Seco que venía durmiendo y dice: Pichi, lo reconoció. Y bueno, cuando lo reconoció, todos se dieron cuenta que lo que pasaba, se bajaron, pararon el segundo colectivo, pararon 10 colectivos. Cuando llegó la policía había 300, 400 compañeros y no pudieron hacer nada. Hicieron una asamblea y decidieron parar. Los compañeros del turno mañana, que se estaban bañando porque hacían el cambio con el turno tarde, se enteraron. Estaban bañando y se enteraron que había estado Piccinini, que había hecho una asamblea, y los viejos lloraban, se bañaban y lloraban. Y bueno, salió y se recuperó la acción sindical y menos de un año después se normalizó la UON y se ganó las elecciones por el 80% de los votos. Es decir, toda la represión los 30 muertos, los desaparecidos, los 1000 despedidos, los 300 obreros metalúrgicos que pasaron por la cárcel de Coronda en ese periodo, de los 1100 presos políticos que tuvo la cárcel de Coronda, que el otro día le salió la condena a los gendarmes por las torturas y todas las barbaridades que hicieron adentro, 300 eran obreros metalúrgicos, compañeros comunes como ustedes, que fueron parte de un movimiento, que lucharon y que se comieron. A pesar de todo eso, cuando hubo una decisión de la CGT en aquel momento, con Saúl Ubaldini en la cabeza, de convocar a un paro nacional, el movimiento se vuelve a organizar. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué es lo que funciona, que hace que estas cosas sucedan de esta manera? Y es esa conciencia colectiva construida fundamentalmente de abajo para arriba y en los lugares de trabajo.
Entonces, bueno, y para ir redondeando, digo, y valga como un homenaje realmente al cordobazo, lo que ustedes están trabajando es la esencia de la vida sindical. En un país con una economía tan desquiciada como la nuestra, con procesos inflacionarios, lo que siempre está presente en la cabeza de los compañeros es la lucha no por el aumento del salario, por la recuperación del poder adquisitivo del salario que se lo comió la inflación del año pasado. Y esa dinámica muchas veces hace que se posterguen otras reivindicaciones tan importantes como es la salud y la integridad física de los trabajadores. Con Liliana nos conocemos hace 30 años. Empezó a dar las primeras charlas de salud laboral en la UON de Villa. Y siempre me acuerdo, las primeras conversaciones sobre el tema con los compañeros eran más o menos así, porque la fábrica los vestía de mono, los llenaba de todos esos elementos de protección que son realmente espantosos. El compañero naturalmente se resiste a... mirá, vos tenés derecho a volver a tu casa con los 10 dedos, con los 2 ojos, entero, tenés derecho, no es que sea algo que te impone la patronal, es un derecho tuyo y nos tenemos que organizar nosotros para hacer respetar ese derecho. O sea, la construcción de abajo hacia arriba. Y en Hacienda hubo una larguísima historia de las buenas y de las malas, de accidentes. Me acuerdo que uno de los primeros compañeros que hacía los cursos con vos, Dañata Rodríguez, un gringo de Arroyo Seco, un día había un trabajador joven que manejaba un polipasto, que son esas grúas aéreas, con un control remoto, y era nuevo. Y entonces, bueno, como tenía mucha experiencia, le interesaba mucho el tema de salud laboral, denunciaba todos los accidentes, tal es así que cuando murió ese día de la fábrica dijo que era accidentógeno, porque hacía constar permanentemente todos los incidentes, los accidentes que sufría. Y bueno, lo sacó al pibe y se puso él, y se le cortó la linga con 30 toneladas de caño y murió aplazado. O sea que cuando las condiciones de trabajo son realmente riesgosas, es donde nosotros podemos ver cómo la cuestión que ustedes están trabajando pasa a ser medular, pasa a ser el centro de la vida sindical. Porque en eso los patrones hacen trampa, ningunean, hacen todo lo que saben hacer, pero nunca se pueden negar a discutir cuando se empiezan a acumular accidentes, muertes y todo ese tipo de cuestiones. Y porque además es un gran constructor de conciencia colectiva. Pocas cosas le hacen tomar conciencia a un trabajador de que su vida depende del compañero de al lado y él es responsable de la vida y de la seguridad del compañero con el que está trabajando, como son estas cuestiones. La empresa tiene todo un discurso que tiende a individualizar la responsabilidad. Cada compañero es responsable de ponerse todos los disfraces, todas las protecciones, y siempre hay alguna razón por la cual cuando le pasa algo la culpa es de él. Esa es la lógica patronal. Pero hay una lógica nuestra, que es una lógica política, de construcción, de organización, y yo le aseguro que los resultados llegan. Nosotros tuvimos la suerte, porque quien la formó a Liliana, el Gordo Rodríguez, que fue uno de los primeros médicos ya en la década del 70 que trabajó en la universidad estas cuestiones, fue ministro de Wiener cuando Wiener fue gobernador, ya venía madurando este proceso y fue el que construyó la ley de Comité Mixto de Seguridad e Higiene en el ámbito público y privado en la provincia de Santa Fe. Y después vino el trabajo de Beto, Lili, una gran cantidad de compañeros que hicieron que esa misma ley salga en la provincia de Buenos Aires. Por eso cuando el compañero decía, vamos a jugar a la utopía y soñemos que haya una ley nacional, no es una utopía ni está tan lejos. Si todavía no está, es porque los sindicalistas no hemos concientizado
no hemos hecho conciencia realmente de que tenemos fuerza y tenemos posibilidad de que esas herramientas se construyan. En Brasil, en la época de la dictadura, estaba absolutamente prohibida la actividad sindical en la fábrica. Pero sí estaban permitidas las CIPAs, que eran las comisiones de seguridad y higiene. Bueno, los compañeros, sobre todo los compañeros de la CUT, a través de las comisiones de seguridad y higiene fueron generando organización sindical en los lugares de trabajo. Es una herramienta que no tiene límite. Y por último, decirle, compañeros, que después de haber visto a lo largo de mi 50 años de experiencia, de conciencia, de comprender el sindicalismo, más o menos cómo funciona la política, he llegado a la conclusión de que lo único permanente en este país es la historia del movimiento obrero. Con avance, con retroceso, con épocas que entusiasman más, otras que deprimen más, con terrorismo, con desapariciones, con muertes, pero no han logrado vencer esta particularidad que tenemos y que somos responsables de preservar. Yo estoy convencido de que nosotros tenemos organización sindical para muchos años en la Argentina. Y no hay pocas cosas que a mí particularmente, me emociona más que participar en una charla y ver cuando los compañeros por primera vez se animan a pararse delante de sus compañeros, pueden elaborar un informe, pueden transmitir un pensamiento. En general se ponen duros, formales, las primeras veces, después uno se va aflojando. Pero realmente es donde uno siente que hay una fuerza que se está poniendo de pie. Yo no tengo ninguna duda que la cantidad de gente que el viernes 25 de mayo se congregaron en el Obelisco es porque hubo un sector del movimiento obrero en Argentina que se puso las pilas, se puso al frente. El 21 de febrero, en la 9 de julio, todas las acciones que se hicieron, y esto que realmente nos llena de emoción a todos. Y falta mucho más, y lo vamos a ver, porque cuando seamos capaces de superar las fracturas que tenemos, de imponerle a nuestros dirigentes el camino de la unidad, porque esas cosas nunca se arreglan en cenáculos, siempre vienen por reclamo de las bases. Cuando tengamos eso y un plan de lucha, acuérdense que lo que estamos viviendo en este momento va a ser apenas un mal sueño. Muchas gracias, compañeros, y felicitarlos.